Hola a todos, yo soy la maestra Lupita y en esta ocasión estamos contestando la práctica número 23 que se titula Decimales entre decimales y que abarca la página número 32 del libro de Detectives Matemáticos de sexto grado. Cabe destacar que para poder contestar esta hoja se necesitaban algunas explicaciones. Por ese motivo, el video se tuvo que dividir en dos partes. La primera parte la pueden encontrar en la cajita de la descripción, en la que se completa la tabla que viene en la parte superior. Ahora vamos a contestar los ejercicios 2 y 3. Vamos empezando con un tema que también necesita que yo te explique algunas cosas para que quede comprensible. Después de haberte explicado lo anterior, ya solamente me falta hablarte acerca de la propiedad de densidad de los racionales, es decir, el acercamiento a esta propiedad. Primero vamos a hablar de qué significa densidad dentro de las matemáticas. Muy bien, la propiedad de densidad quiere decir que entre dos números, ya estos sean fraccionarios o decimales, existen otros intermedios. Creo que la manera más fácil de que comprendamos esta propiedad es con ejemplos. Mira, si yo te pregunto qué número hay entre 6 y 8, tú me podrías decir automáticamente que del 6 y después del 6 y antes de llegar al 8, se encuentra el número 7. Eso sería pues tu versión automática de contestarme y estarías en lo correcto. Pero ¿qué tal si yo te preguntara qué número hay entre 6 y 7? Ahí yo te haría pensar y tú podrías decirme, maestra, no hay ningún número entre 6 y 7 porque del número 6 pasamos al número 7, pero debes de acordarte que entre 6 y 7 sí hay números, los números decimales, es decir, números fraccionarios, en los que tienes parte del número 6, pero y con una sección extra, pero sin llegar al número 7. Eso quiere decir que si nosotros lo acomodáramos, podrías, por ejemplo, tener 6.1 o tener 6.2, 6.3 y así sucesivamente hasta el 6.9, porque después del 6.9, al sumar otra décima, te da 7. Pero, ¿qué pasa si ahora yo te pongo un ejemplo que implica una mayor complejidad? ¿Qué tal si yo te dijera qué número hay entre 6.1 y 6.2? Tal vez aquí tú me dirías, maestra, aquí ahora sí ya no se puede más. Pues estamos equivocados. ¿Recuerdas la tabla que yo te enseñé donde venían las derivaciones de los números decimales? Esta tablita, debes de recordarla para que esto te quede claro. Recuerda que las décimas es que a un entero lo estás partiendo en 10 partes, las centésimas en 100 partes, ese mismo entero, las milésimas, ese mismo entero en 1000 partes, las 10 milésimas, un mismo entero del mismo tamaño que los otros, pero en 10.000, las 100 milésimas en 100.000 y las millonésimas en 1.000.000. Eso quiere decir que conforme tú te vas haciendo hacia la derecha en el punto decimal o hay más números, quiere decir que las partes en las que estás fraccionando ese entero que le estás partiendo son todavía más pequeñas. Entonces, cuando tú dices que entre un número decimal y otro no hay más números, te estás equivocando, porque lo que puedes hacer es lo que hacemos a veces en los pasteles cuando vamos a una fiesta. Si tú tenías planeado que tu pastel fuera para 10 personas y de sorpresa llegan otras 2 personas, ¿qué es lo que haces? A las rebanadas las haces más pequeñas. Pues es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Si hay números intermedios entre décimos o entre centésimos, entre milésimos, porque lo que haces es simplemente partir más pequeño aún nuestro número decimal. ¿Y cómo se va a lograr eso que yo te expliqué? Si tú dices que ahora sí entre 6.1 y 6.2 no hay número decimal, en realidad sí lo hay, porque lo que haces es partir nuestro pastel más pequeño. Es decir, te vas a al siguiente rubro de la tabla, a los centésimos. Es decir, que aquí entre 6.1 y 6.2 hay bastantes números, porque estaría el 6.11, el 6.12, el 6.13 y así sucesivamente hasta el 6.99, porque estamos hablando de centésimos. De 6.99 ya te irías ahora sí a 6.200, que como quien dice sería este mismo número. 6.2 equivaldría, si lo partes en centésimos, en 6.200. Es lo mismo 6.2 que 6.200. Y si yo te pusiera un ejemplo aún más, pues más, no complicado porque ya sabes esto, pero yéndonos a un número aún más pequeño, ¿qué pasa si yo te pregunto qué número hay entre 6.11 y 6.12? Si ya descubriste el truco de la densidad en matemáticas, te darás cuenta que sí hay números intermedios. Vuelves a partir tu entero ahora en más pequeños. Eso quiere decir que simplemente
lo que vamos a hacer es agregarle otra cifra a mi número decimal. El número intermedio podría ser 6.111 o lo que sería 6 enteros con 111 milésimas. Aquí puedes poner incluso más números. ¿Hasta cuál podrías llegar? Bueno, pues puedes poner 6.112, 6.113, 6.114, así hasta 6.999, porque el número más grande después de ese, el 6.999, es el 6.120, por ejemplo. Aquí ya estarías incrementándole hasta el 120. Podrías llegar hasta el número que se acerque al 120. ¿A qué quiero decir? Aquí podrías decir 6.112, 6.113, 6.114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120. ¿Por qué no puedo llegar al 6.999? Porque mi número es más pequeño, es 12. O sea, el 6.12 equivale a 6.20 y no debo de pasarme de eso. Acá arriba pasaba lo mismo. Aunque yo te comenté que podrías acercarte a ese número, lógicamente, si tú quieres un número intermedio entre estos dos, lo más a lo que podrías llegar es a 200. O sea, podría ser 113, 6.13, 6.14, 6.15 hasta el 200. Y de ahí ya no podrías porque ya vendría el 6.200, que es el número en el que tú quieres llegar. Espero que esta explicación haya clarificado muchísimo más lo que es la densidad en matemáticas y eso nos va a ayudar a entender lo que vamos a hacer en el. Quiero que veas cómo es que esto se va a volver aún más sencillo. Ahora, número 2, escribe el número decimal señalado con la flecha roja y haz lo que se pide. Si te fijas, están poniendo números decimales con base de simplemente un solo número, es decir, las décimas, solo estamos trabajando ahorita con décimas. Si tú necesitarías partirlo más, nos iríamos a centésimas y así hasta millonésimas. Pero bueno, quedando eso claro, ahora sí dice, escribe 3 números decimales que estén entre 0.5 y 0.6. Bueno, ya tenemos 2 actividades. Primero vamos a ver qué número está entre 0.4 y 0.5 marcado. Recuerda, entre 0.4 y 0.5 pareciera que no hay números, pero aquí ya te lo dividieron o te pusieron un ejemplo como lo que yo te estaba explicando en una recta. Partieron cada número decimal en 10 más pequeños. Eso quiere decir que aquí sería 0.41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y aquí sería 0.50. Entonces, si estoy en el tercero, sería 43, ¿por qué en el tercero? Porque acuérdate que le estoy agregando otro número. La primera sería 0.41, la segunda 0.42, la tercera 0.43. Eso quiere decir que en versión corta, cuando vas cambiando, solamente se le agrega un número decimal extra, que hace que nuestro número decimal que ya tenemos pase a ser más grande todavía que este, como puedes ver en la recta. Nuestro entero podría equivaler, si nosotros lo checamos, de aquí a aquí. Miren, imaginen qué es este. Lo que hicimos es, a este entero que ya tengo, lo partí en 10 pedacitos más, para que pueda repartirlo, por ejemplo, a más personas, por decirlo de alguna manera. Ahora, escribe 3 números decimales entre 0.5 y 0.6. ¿Recuerdas lo que te expliqué en el ejemplo? Claro que hay números entre 0.5 y 0.6. Recuerda lo que hicimos aquí, sería 0.51, 0.52, 53, 0.54, 0.55, 0.56. Aquí la respuesta es abierta. Tú puedes elegir los números que tú quieras. Yo por facilidad elegí los 3 primeros. Recuerda que puedes hacerlo hasta el 0.59 porque de ahí ya sigue el 0.60 que equivale a lo mismo que 0.6. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Supón que partimos la unidad en 1000 partes iguales y ampliamos la imagen. ¿Recuerdas lo que te expliqué sobre los milésimos? Es decir, sobre partir nuestro entero en partes aún más pequeñas que los décimos. Como dice su nombre, en la parte de arriba nosotros partimos nuestros décimos todavía más pequeños. Nos vamos a ir ahora a milésimos. Aquí tenemos nuestra imagen. Escribe el número señalado con la flecha. Recuerda que dice supón, nomás nos están escribiendo una sección de esa suposición que estamos haciendo. Entonces, ahora, a estos pequeñitos que están aquí se puede decir que los hicimos aún más pequeños. ¿Sí te fijas cómo es que eran azules? Porque los de acá eran los azules. A cada partecita de esta la volvimos a partir. Entonces, ¿cuál seguiría del 0.46? ¿Recuerdas lo que te expliqué? Solo agrégale otro número.
Del 0.46 al 0.47 estaría el 0.461, el 0.462, que es cada una de estas rayitas, y así sucesivamente. ¿En cuál rayita estamos? 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que nosotros estamos en el 0.465, porque nos movimos 5 lugares. ¿Viste cómo agregamos otro número? Porque cada rayita de estas equivale al último número de este número decimal. Entonces ahora te dicen, escribe 3 números decimales que estén entre 0.47 y 0.48. ¿Recuerdas lo que hicimos aquí? Es exactamente lo mismo, solo que en lugar de 65 va a ser 71, 0.471, 72, 0.473, 0.474 y así sucesivamente hasta el 0.479, porque si ponemos el 0.480 ya nos pasamos, si quieren números intermedios entre esos dos. Esta también es una respuesta abierta. Tú puedes poner cualquiera de esos números. Yo agarré los primeros por facilidad, pero aquí podría ser 0.471, 0.472, 473, 474, 475, hasta el 0.479. ¿Ves cómo es que después de la explicación esta sección fue muy sencilla? Ahora nos vamos al número 3. Haz lo que se pide y responde. Escribe el número decimal mayor que 7.351, que si lo leemos correctamente serían 7 enteros 351. Vamos a nuestra tabla antes de retirarnos. Recuerda que es 351, 351. Eso quiere decir que son milésimos. Estamos partiendo nuestros decimales en milésimos. Entonces, tenemos 3 lugares. Si queremos aquí, entre este y este, hacer todavía más chiquitos los recuadritos como lo teníamos acá, agregas otro número que equivaldría a agregar 10 milésimos. Mira cuántos ceros va a haber, ¿correcto? Muy bien, ahora, 1 en la cifra de los 10 milésimos, o sea, que le agregues un solo número para que sea más pequeño. Tú puedes poner 7.3550, bueno, déjenmelo, vamos a hacerlo escrito para que no haya error. Recuerda que aquí tenemos nuestros números, solo es ir agregándole 1 al final. Al agregarle 1 tenemos 7.3511, 7.3512, 7.3513, así sucesivamente hasta el que no se pase de 7.3520. ¿Por qué? Porque aquí ya sería el que nosotros tenemos. Acuérdate que le agrego el 0 para que no te vayas a equivocar al seguir con los números. Entonces puedes escribir cualquiera de esos. El último que podrías escribir sería el 7.3519 para que sea el anterior al que tienes arriba. Por lo tanto, aquí tú puedes escribir el número que tú quieras. Yo en este caso tengo 7.3511, que era el que seguía, solo agregándole un 1. Si tú lo quieres en facilidad, simplemente sería agregarle otro. Aquí nos están pidiendo 100 milésimos, por lo tanto, nosotros tenemos que agregarle otro número ahí, que será lo mismo que simplemente agregar otro número al que ya teníamos, es decir, 7.35111, 7.35112, 7.35113, sin que se pase del 7.35200. Yo voy a poner el que sigue, porque es lo más sencillo. Entonces sería 7.35111. Y este es por lógica. Si te fijas que lo único que cambiamos fue irle agregando un 1, tú podías haber escrito cualquiera de los que yo te estaba escribiendo. Por facilidad yo voy a poner el primer número que sigue entre esos, agregarles otro número en la tabla. Y por último nos dice, ¿por qué esos 3 números son mayores que 7.35? Porque esos números son mayores que estos. ¿Tú qué crees? ¿Por qué se debe? Recuerda cómo comparabas números decimales. Tiene que ver con el hecho de que sus primeras 2 cifras son las mismas, pero que tienen más cifras decimales. Eso quiere decir que entre un número tenga más cifras decimales, pues como si lo partieras en más secciones. De esa manera, ciertos números van a ser más pequeños o más grandes que otros. Y en versión corta, ¿por qué son mayores? Porque tienen un pedacito extra. Tú tienes 7.35, que si haces lo que yo hacía con los ceros y completas con ceros, es mucho más pequeño que los otros. Si lo completas con el que está arriba,
Es más grande 7.3511 que 7.3500 y es más grande 7.35111 que 7.3500 simplemente. De esta manera, espero que te haya quedado muy claro, espero que no tengas dudas, deja tu like y nos vemos la siguiente vez. Adiós.